Bueno, vamos a ver que los escombros espaciales que ha dejado la misión DART complican la defensa de la Tierra. Porque resulta que de una manera inesperada el asteroide Dimorphos en el año 2022 pues cambió de órbita. Cambió de órbita, como sabemos, por el impacto de la sonda que lo visitó, la sonda terrestre que lo visitó e impactó contra él. Entonces, ese choque le hizo cambiar de órbita. Pero se ha visto que ese cambio de órbita no es solamente por el golpe de la sonda, sino porque en la colisión el asteroide eyectó materiales y entonces a propulsión de esa eyección también se movió. Entonces el cambio de órbita no se debe solo al golpe con la sonda, se debe también a esa eyección de materiales que, por la ley física del retroceso, pues en sentido contrario se fue un poco, se desvió a otra órbita el asteroide. Ves en las imágenes esa eyección de escombros después de que la misión DART pues chocara contra el asteroide Dimorphos en 2022. Este asteroide es como una luna que da vueltas alrededor de otro asteroide más grande, que es Didymos. Dimorphos, luna de Didymos. Y claro, pues enviamos ahí una nave espacial, DART se llamaba, chocó, y como consecuencia del choque, porque ¿qué queríamos demostrar con eso? Chocando, pues que podíamos desviar un supuesto meteorito futuro que pudiera llegar a la Tierra. Entonces lo desviamos con un golpe para que esta técnica nos sirviera para el día de mañana evitar un impacto contra la Tierra de un meteorito que se acercara. Pero claro, el golpe no solo fue el golpetazo como una bola de billar contra otra, sino que empezaron a soltar rocas el asteroide Dimorphos, y ese impulso de soltar rocas lo desvió como 3 veces más que lo desvió la propia nave espacial. Entonces, pues sí, se demostró que éramos capaces de desviar un asteroide. Pero también se demostró que podían aparecer esta serie de fuerzas inesperadas a saber en qué dirección. Y entonces, pues, estaría un poco más complicado precisar hacia dónde vamos a desviar el meteorito. Porque si le pegamos un golpe, pero después el propio meteorito se sigue desviando con mayor potencia que el mismo golpe que le estamos pegando, pues a saber dónde va a parar y a saber en qué órbita va a acabar.
Entonces hay un elemento ahí de incertidumbre. De todas formas, pues sí, se demostró que éramos capaces de desviar un meteorito. Pues ahora han hecho un estudio donde se reconoce que tuvo éxito la misión en desviar el meteorito de su órbita, el asteroide. Pero este estudio es el que ha encontrado esta segunda desviación por culpa de las rocas eyectadas. Es como una patada más adicional y además una patada más grande que la primera. El choque de la misión DART. Claro, hay que tener en cuenta eso para sucesivos desvíos de meteoritos. Esto sucedió en 2022, en septiembre, por la NASA. Y de lo que se trataba era eso, de desviar un meteorito gracias a la técnica del impactador cinético, que es básicamente pues golpearle con algo. Fue un choque a 22.000 kilómetros por hora y fue un éxito. La órbita de Dimorphos, que estaba dando vueltas alrededor de Didymos, que era el otro, el grande, pues esa órbita se acortó en 32 minutos. Queríamos demostrar que podíamos acortar la órbita por lo menos en 73 segundos, pero no, se llegó a 32 minutos. Entonces, pues es una esperanza este truco para desviar asteroides llamado el impactador cinético. Vamos, una sonda que le pega un patadón. Pero claro, ahora se ha visto, cuidado, que hay que precisar, porque hay un retroceso, que es como una segunda patada, más grande que la propia primera patada. Donde hay una eyección de materiales y entonces, claro, el asteroide sale despedido en dirección opuesta, en sentido contrario a esa eyección. ¿Y cómo se han dado cuenta de esto? Pues hay un aparatito que acompañó a la sonda DART. Ese aparatito se llama Lithia Cube. Lithia Cube. Es un minúsculo CubeSat, es un satélite muy pequeñito que desarrollaron los italianos, la Agencia Espacial Italiana, que viajaba a lomos de DART. Y 15 días antes del impacto se separó. ¿Para qué? Para tomar una foto del impacto. Porque claro, la imagen que has visto tú, que estás viendo, es demasiado buena, demasiado cercana. Eso no se ve con un telescopio. Es que este acompañante, el Lithia Cube, se separó para hacer una foto de lo que pasaba. A 56 kilómetros del impacto, Lithia Cube hizo la foto y empezó a enviar a la Tierra las imágenes. Y entonces vimos pues esa columna de eyección que surgía del lugar del impacto. Y con esas imágenes, pues ahora se ha estudiado la imagen a tope
y se ha podido rastrear cómo se han movido 104 rocas, que algunas son pues de 20 centímetros, pero otras llegan a los 4 metros de grandes, alejándose de Dimorphos a velocidades hasta de 52 metros por segundo, o sea, unos 187 kilómetros por hora. Entonces, claro, esa salida de rocas implica que el asteroide salga en dirección contraria, se vea impulsado más allá de lo predecible con el golpe. Y no solo han encontrado cuántas rocas se dispersaron y en qué dirección, sino se han dado cuenta que esas rocas no se dispersaron al azar. Había como dos direcciones de dispersión y entre medio nada. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque lo normal es que si hay eyección de rocas por un golpe, pues eso sea como una bomba que se tiran por ahí los escombros por todas partes. No, pero se centraron esas eyecciones en un par de direcciones y en medio de ellas nada. La primera dirección, donde estaba más o menos el 70% de los objetos que se fueron despedidos, fue hacia el sur. Y con velocidades muy altas y ángulos poco profundos con respecto a lo que es la superficie del asteroide. Entonces, ¿por qué pasó esto? Pues dicen los científicos que estos cantos rodados que fueron despedidos probablemente vienen de otras rocas que eran más grandes, pero que los paneles solares de DART, un poco antes de que el cuerpo principal de DART impactara contra la superficie de Dimorphos, pues fueron destrozadas esas rocas por esos paneles. Y entonces de ahí salieron esas rocas más pequeñas que fueron en esta dirección el 70% de ellas. Porque claro, entonces al haber una causa de rotura de rocas mayores, ya se comprende que salgan todas más o menos en la misma dirección. No sea una cosa de que eligen dirección al azar. Y después había otra dirección hacia el sur, que esa estaba compuesta de fragmentos de una roca que había en la superficie de Dimorphos, que esa roca tenía algo más de 3 metros de radio, o sea, de ancha sería pues casi 7 metros. Más adelante hubo otra misión de este estilo, la misión Deep Impact, también de la NASA, y esto fue en 2005. Y se impactó esta vez contra un cometa, el Tempel 1. Fue la primera que impactó contra un cometa. Y claro, si se compara esas dos misiones, el DART y el Deep Impact, se encuentra que hay una diferencia, porque la segunda, la del cometa, la de Deep Impact,
golpeó una superficie que estaba sobre todo formada por partículas muy pequeñitas, muy uniformes, y entonces sí, hubo eyección, pero fue suave y continua, nada de tan heterogénea como aquí. Pero es que en el DART, como la superficie de Dimorphos era pedregosa y con rocas grandes, pues ahí, claro, al romperse una roca, ya los fragmentos que salen de esa roca ya no se dispersan tan a lo loco, ya van en una dirección concreta. Pues es esa la diferencia entre las dos misiones. El estado de la superficie del cuerpo sobre el que impactaron. Es como si tú tiras dos balas, una a un saco de arena y otra a una pared de ladrillos. Claro, no es lo mismo. La dispersión del material va a ser distinto del saco de arena que la pared de ladrillos. ¿Y para qué sirve esto? Pues para tenerlo en cuenta. No sea que más adelante nos llevemos una sorpresa y creamos que podemos predecir muy bien la órbita en la que se coloca un futuro asteroide que bombardeemos y resulte que no se coloca en la órbita que esperábamos por estos fenómenos. Y esto está relacionado, tenemos que verlo, con cómo de pedregosa sea la superficie. Cuanto más pedregosa, cuanto más rocas haya, menos seguros estamos de cómo va a quedar la cosa, por estas eyecciones en direcciones seleccionadas, no a lo loco. Salieron los cantos rodados que salieron despedidos, salieron sobre todo perpendiculares a lo que fue la trayectoria de la nave, haciéndolo ángulo recto con la dirección en la que vino la nave. Y estuvo a punto, por tanto, de inclinar el plano orbital hasta en 1 grado y por tanto que hacer que el asteroide se tambaleara erráticamente. O sea, que la órbita fuera, que el asteroide además estuviera tambaleándose, oscilando. Pero eso no sucedió. Pero podía haber sucedido. Así que se tiene en cuenta para futuras ocasiones, que no sea que nos encontremos con la sorpresa de que además de que se desvía a una órbita no predicha, encima se quede tambaleándose. Aunque esta vez pues no ocurrió. ¿Y qué proyectos hay para hacer algo parecido? Bueno, para 2026 la ESA, la Agencia Espacial Europea, quiere llegar otra vez a Didymos y a Dimorphos. Dimorphos es la luna de Didymos, sobre la que cayó la sonda DART, con la misión ERA, con H. Porque esta nueva misión ERA, junto con la DART, todo eso está dentro de la colaboración AIDA, que se centra en esta parejita de asteroides, Didymos, Dimorphos. Esa es la misión, la colaboración AIDA. Empezó con DART y ahora con ERA en el 2026. ¿Y para qué va ahora ERA? Pues para evaluar
cómo ha quedado la cosa allí, para medir con precisión el resultado de la colisión de DART. Y claro, ERA también tiene sus propios CubeSats para recolectar datos de la superficie, satelititos que se desprenderán de ERA y empezarán a sobrevolar todo aquello tomando datos. Esos dos CubeSats se llaman Milani y Juventas. Milani y Juventas. Eso, la misión ERA, que llegará en el 2026. Pues esto es muy importante si el día de mañana nos amenaza un asteroide. Y todos estos aspectos de que inesperados, como son las oscilaciones inesperadas, el cambio de órbita inesperado por eyecciones que no se podían prever, pues todo eso pues hay que considerarlo. Porque el día de mañana puede ocurrir, que venga de repente, que va a impactar contra la Tierra un asteroide. Pues que si jugamos al billar otra vez, de esta manera, que sepamos que es un billar que tiene efectos raros, sorprendentes y quizá a veces indeseados.